¿Qué tal, amigos de Archivo Abierto? Hoy estamos en el estudio de Penstigmata, aquí en Jocotitlán, en el Estado de México. Estamos con el dueño, que es Iñaki Garduño. Iñaki, gracias por Hola, ¿cómo estás, atendernos. Daniel? Gracias a ti por el espacio. No, al contrario, gracias por atendernos. Siempre. Porque ya estoy convencida que tú eres causa perdida. Y por tener las puertas abiertas del estudio, tienes un currículum muy interesante. Un poquito interesante. Eres un hombre muy movido. Y antes de llegar aquí al presente, me gustaría que habláramos de tu pasado. A ver, ¿cómo empieza todo este movimiento artístico que traes de manera personal? ¿A dónde has llegado? ¿Qué fibras has tocado? ¿Y por qué estamos aquí? Bueno, pues muchas gracias por el espacio otra vez. Bienvenidos aquí a Penstigmata, es un foro abierto para todo el mundo, no solo aquí para la gente de Jocotlán, para ustedes, obviamente. Muchas gracias. Para todos mis amigos de todo el mundo, aquí es el foro abierto, como todos los otros espacios que he tenido alrededor del mundo. Y bueno, en cuanto al arte, el arte es mi vida. El arte tengo que decirte que es mi vida. No recuerdo muy bien cuál fue mi primera expresión del arte. Estoy seguro de que fue algún dibujo. Pero de ahí no paré hasta hace unos años que paró mi vida por unas ondas de salud. Pero pues bueno, soy artista multidisciplinario, soy pintor, soy escultor, soy modificador corporal, soy músico, soy chef y afortunadamente he vivido del arte. Muchas personas, especialmente pues papás de mis alumnos que he tenido, tienen esta concepción de que del arte sobrevives, ¿no? Y lastimeramente, la verdad es que México, tanto como lo amo, pero es muy difícil a veces hasta sobrevivir del arte. Yo corrí con la fortuna de que pues estuve, no sé si en el lugar correcto, en el momento correcto, pero estoy donde estoy gracias al arte. Desde Japón hasta la Patagonia, cocinando, tocando, pintando, esculpiendo, modificando cuerpos y demás. Y tratando de tener estos espacios en todos los lugares a los que voy. Soy muy reconocido en pintura, en escultura, hay obras mías en varios museos del mundo, en la Unión Europea, en Sudamérica, en Norteamérica, aquí mismo dentro del país, en Asia también. Y bueno, pues el destino me trajo a Jocotitlán. Mis papás, mi mamá es de aquí, de Huemetla, de uno de los municipios. Y siempre quise algo en Joco, siempre. Desde pequeño que veníamos a visitar a mis abuelos, me acordaba que yo les decía, algún día voy a tener una casa en Jocotitlán. Y mira, no tengo una casa todavía, pero ya un año con el estudio, entonces ahí va el camino. Qué bueno, porque además hacía falta algo así aquí en Jocotitlán. Me llama la atención de que has recorrido el mundo y de pronto te llama a ti un lugar como Joco, que es un lugar tranquilo, un lugar chico, pero que sabe apreciar el arte, la cultura, la expresión. Nosotros lo vimos en un fenómeno que tuvimos en algún momento en el teatro. Claro, claro. Y ahorita lo estoy viendo contigo, que tu currículum en cuanto a la pintura y también en cuanto al tatuaje, pues te va a funcionar muy bien, porque creo que has tenido buenos clientes aquí en Joco. Muy buenos clientes y muy buenos amigos. Ya se convirtieron en la familia de aquí de Penstigmata. Ah, qué bien. Mira, siempre he creído, tengo esta filosofía de que las personas que tenemos talento, es nuestro deber compartirlo con el mundo. Así es. O sea, totalmente. Puedes tener un talento para el fútbol, ¿no? Puedes tener un talento para contar cuentos, para la política, y nuestro deber es compartirlo con el mundo. Entonces, ¿por qué decido venirme a Jocotitlán? Mi vida hace 4 años tuvo una vuelta así de 180 grados, totalmente. Tuve un problema cerebral que acabó en una cirugía cerebral, que acabó en 4 años de secuelas. Fue un caso sin precedentes en la ciencia médica, del cual todavía no puedo recuperarme. No me daban esperanzas de vida y mira, ahorita estoy aquí platicando contigo. Y ya, creo que ya tuve como mis 10 minutos de fama, o mis 20 años, o mis 30 años de fama. Y siempre Jocotlán me llamó justamente por eso, porque sé que es un lugar en donde se aprecia el arte, sé que es un lugar en donde hay espacio para el arte, en donde la gente está ávida de cosas nuevas, ¿sabes?
Sí. Y yo siempre he estado encantado de compartir mi talento. Si yo tengo, o sé dibujar, o sé pintar, o lo que sea, yo estoy encantado de enseñarlo a las personas, ¿no? Aquí podríamos decir que el estudio puede ser, no sé si la palabra correcta es precursor, pero ¿estás pensando en que lleguen nuevas voluntades, nuevas generaciones a aprender? Me encantaría. Híjoles, precursor, yo creo que es Y digo precursor, irme muy para arriba. Yo creo que ha habido algo anteriormente. Yo digo que sí, precursor, quizá, pero hablamos de estándares, eso es muy importante. Por supuesto. Entonces, lo que tú tienes en tus manos y en el conocimiento que puedes compartir, no lo hay en Jocotitlán, voy a ser honesto. No lo he visto que lo haya en Jocotitlán. Entonces digo, sí, precursor, porque el currículum que tienes es pesado. Tienes obras, me decías, en museos, en galerías, girando en Berlín, girando en España, en Latinoamérica. Y qué bueno que el nicho que estás queriendo abrir aquí en Jocotitlán, pues sirve para una generación de niños, de jóvenes, incluso de amas de casa, que de pronto Por dicen, supuesto. ¿sabes qué? Mi tiempo en la tarde está dedicado a aprender pintura o a aprender el estilo, porque también son los estilos, y que tú tengas esa chance de poder abrir esa puerta. Sí, igual a lo mejor para los niños, para los adultos, para los adolescentes, pero en general, ¿sabes para quiénes? Para los desairados, ¿no? Para los nerds, para los geeks, para los que se visten raro, para los otakus, ¿no? Ahora, para los rebeldes, para los punks, para los incomprendidos, ¿no? A mí me tocó hacer todo eso en mi época escolar. Estuve en un colegio marista, entonces imagínate a Iñaki en un colegio marista por 9 años. Qué complicado, ¿no? Fue así, pero súper difícil, ¿no? Súper difícil. Lo vi con mis hijos. Mis hijos son personas neurodivergentes, son neurodiversos, con TDAH, con Asperger. ¿Puedes explicarle a la gente qué es una persona? Una persona neurodiversa es una persona que no piensa, su cerebro no funciona igual al tuyo. Son por lo regular personas genios. Steve Jobs, un neurodiverso, Isaac Newton, un neurodiverso, un neurodivergente. Y son, por lo regular, las conocemos como algún espectro del autismo, ¿no? Del Asperger, el TDAH. Son estas personas que los maestros no nos pueden controlar. Eres el Terrenator de tus clases, el que no pone atención, el que no le gusta hacer planas, el que camina de una forma distinta, el que se divierte con la caja del regalo en vez del regalo en sí. Y tengo la fortuna de que me especialicé en todos estos tipos de educaciones para estas personas. Y hace mucha falta, ¿sabes? En México, desafortunadamente, incluso en la misma Ciudad de México donde estuve enseñando, no hay tantos centros como se necesite, como se necesita. Y aquí en Jocotitlán, platicando con muchos padres de familia, con muchos familiares que tienen en este caso a sus hijos, o incluso ellos mismos, adolescentes o infantes, son incomprendidos totalmente. No hay una educación que les ayude a estas personas, porque la educación en México es para neurotípicos. ¿Sí? Nos dejan hacer planas, nos dejan hacer algo del pizarrón, copiar, y eso para los neurodivergentes no nos funciona. Entonces necesitamos a alguien que nos comprenda y que nos ayude a explotar todo ese potencial. Digámoslo así, esto, tú que ya tienes años con esta experiencia, además ya la estudiaste, tienes 2 casos muy cercanos en tu familia, ¿crees que las autoridades, el gobierno ha dado un apoyo, ha hecho un reflector para este tipo de casos o cada vez menos? Yo creo que no sé cuál es el caso de aquí de Jocotitlán, por lo que he platicado, pues ni siquiera a veces para la educación neurotípica. Y en México se han abierto espacios, pero de escuelas privadas, que son muy caras, muy, muy caras. Y desafortunadamente no tenemos ni siquiera apoyos que realmente apoyen a los estudiantes con gubernamentales, mucho menos para escuelas privadas, ¿sabes? Entonces es lo que a mí me gustaría, implementar aquí programas artísticos y educativos para personas neurodiversas. Yo creo que yo soy... por lo que totalmente. Por lo que tú acabas de describir, creo que soy así. Y es que yo no me entretenía con las clases así,
si me lo platicabas, yo hacía la historia y entonces entendía y decía, es fácil. No, y aparte, ¿sabes qué? O sea, es un infierno para nosotros. O sea, yo lo viví y en ese entonces había mucho menos información que ahorita, ¿no? Cuando nosotros íbamos a la escuela. Pero cuando mis hijos son extranjeros, les tocó vivir, nacer en otro país y vinieron aquí a México y obviamente todo es diferente, ¿no? Y de repente la educación también es diferente y para ellos era un infierno, o sea, yo trataba de darles como las herramientas que yo tenía, pero no eran suficientes. Entonces, hasta ahora que a mí me toca enseñar a otras personas, que me empiezo a certificar en este tipo de educaciones, es cuando digo, ojalá yo hubiera tenido estas herramientas para con mis hijos. Y ahora que hablo con ellos, que ellos ya son adultos, ya me dicen, papá, es que, o sea, era un infierno para nosotros, ¿no? Cuando entraron a la secundaria, mi hijo me dice, papá, esto es un infierno. Para él, entró a la secundaria cuando la época del COVID, y para él fue un alivio. No, o sea, no veía a nadie. Exacto. Sí. Medio año en la escuela, en primero de secundaria, y 2 años y medio en casa. Entonces, para él, y cuando terminó de 14 años la secundaria, y me dice, papá, yo quiero hacer la prepa en un solo examen. Dice, porque va a ser un infierno para mí estar 3 años en un salón, no puedo. Le digo, papi, pero el Acreditabac, el Ceneval, ¿no? Es hasta los 18 años. Le voy a investigar, y ese año bajan la edad del Acreditabac del Ceneval a 15. Lo hace el examen y lo pasa como top de la clase de todos los que le hicieron. Entonces sus amigos iban entrando a la preparatoria y él ya estaba listo para la universidad. Y tratamos de brincar los grados, pero aquí en México es imposible. Ahora, es imposible. ¿Qué pasa con el aspecto social? Esa es otra cosa totalmente, es lo más claro. duro, ¿no? Ahorita lo vemos con los adolescentes. Los papás, yo creo que aquí en China y en todo el mundo es lo mismo en estas épocas. Me dicen, oye, es que mi hijo no lo saco de la casa para nada. Se la pasa encerrado en su cuarto, es que mi hija no convive. Y es que, es que no quiere comer, y es que esto. O sea, yo creo que es parte de la evolución también del ser humano, ¿sabes? Como seres humanos vamos evolucionando. A veces parece que involucionamos, ¿sí? Pero es parte de eso, o sea, no hay todavía tanta información para este tipo de personas neurodivergentes como cursos para los padres, que es algo que a mí me gustaría, dar pláticas para los papás y darles herramientas para que entiendan a sus hijos, ¿sabes? Porque es bien fácil para nosotros decir, es que déjalo, que se encierre en su cuarto todo el tiempo que quiera. Pero tú no sabes cuáles son las necesidades de él realmente, ¿sabes? Está pasando dentro de sus emociones. Exactamente, herramientas emocionales, sí. Que es lo que necesitamos. Si tan solo ahorita muchos de mis familiares, de mis amigos, de hijos de mis amigos, es que me recomiendan que la lleve a un psicólogo, pues si no está loca. Es que me recomiendan que vaya al psiquiatra, pues si ni que estuviera loco, pues es que no es que estemos locos, ¿sabes qué? Son doctores de la cabeza, o sea, cuando nos quebramos una mano vamos con el quiropráctico, ¿no? Uh-huh. Y cuando algo no está bien, tenemos emociones que no las conocemos, que no tenemos las herramientas para entenderlas, pues vamos con el doctor que nos va a enseñar a tenerlas, ¿sabes? Y ahora tenemos también una condición a favor. Por medio del arte, por medio de lo que tú haces, puede servir una terapia, digamos, de autoconocimiento, de encaminar incluso a las personas. Tú decías algo hace rato, antes de que tuviéramos la cámara prendida, que se me hizo muy interesante. Varios de mis alumnos, a los que yo les he enseñado, les he compartido, ya tienen montadas obras fuera del país. Claro. Y quizá ese era el camino, y si hubieran seguido con esta condición de educación típica, no hubieran llegado a nada. Y por eso, desgraciadamente, allá afuera, pues hay mucha gente que está frustrada, que está en un empleo en el que recibe dinero pero no es feliz, en el que tiene muchos problemas y en el que desgraciadamente, lo veíamos hace 1 o 2 días, este señor que jugando a sus compañeros, claro, le pusieron algo en la bebida y desgraciadamente ocurrió una desgracia. Pero, ¿por qué? Pues porque a lo mejor su camino no era trabajar ahí, sino tenía otra capacidad más amplia que los estándares del mundo no se lo permitieron, y las herramientas que también no había. Es correcto, sí, muchas de las clases que yo trato de combinar, las clases de arte, las clases de lenguajes, o las clases para materias típicas como matemáticas, como español,
con ondas neuronales, ¿no? Con terapias, como terapias a través del arte. Es súper difícil, a los papás los veo súper frustrados de que no entienden a sus hijos, los maestros no entienden a sus hijos, y el niño está por dentro que explota, el adolescente, porque no se hace entender, ¿sabes? Porque dices que yo siento esto y mi papá no lo comprende, y la maestra mucho menos. La maestra me pone un reporte y llama a mis papás, y esa junta quedó en nada. Es como cuando dices que te entra por aquí, te sale por acá. Eso pasó con los papás y con la maestra. Ni uno ni otro, yo quedé en medio y no me entendieron. No trascendió, y lo peor es que siguen los niveles, como decías, el de tu hijo. Hay quienes están alerta y dicen, ¿sabes qué? Papá, no quiero continuar, porque es una autodefensa, sabe todo lo que vive todos los días dentro de esa comunidad. Es correcto. Ahorita estamos en una época en que las redes sociales o el internet nos alejan a las personas que estamos así de cerquita, ¿no? Y nos acercan a las personas que ni siquiera conocemos. Así es. Entonces eso, en vez de agarrarlo nosotros como una herramienta, lo agarramos como algo que nos afecta. ¿Y por qué no? Los padres tenemos que aprender a ser más receptivos para con los demás en general, y especialmente para los que tenemos en casa, ¿sabes? No, pues es que mi hijo le da como la curiosidad del dibujo, pero pues es que está remenso. Me ha tocado. Es que está remenso, ¿y para qué voy a gastar en clases? Oye, ¿ya le preguntaste a tu hijo qué clases le gustarían? ¿Qué le gustaría aprender? No, es que mejor le enseño a manejar, es que mejor esto. ¿Ya le preguntaste a tu hijo si eso es lo que quiere? No, es que ese es el negocio familiar. O sea, a lo mejor acaba con ese negocio familiar. A ti, ¿tú quisiste ese negocio familiar o te obligaron tus papás a hacerlo, no? Pero no le corresponde a él esa responsabilidad. Claro, claro. Nuestros hijos tenemos que darles las herramientas, pero tenemos que dejar que ellos sigan su camino, ¿no? Nuestro trabajo como padres es el ayudarlos a que lleven un buen camino, ya de ellos, y darles las herramientas, ya de ellos está el llevarlo. Entonces yo lo he visto en las artes, los papás siempre me dijeron, con los infantes o con los adolescentes. Tenía un grupo de adolescentes que fuimos muy cercanos, mi hijo estaba en este grupo, hacíamos murales y teníamos muchas clases de arte neuronal o de terapias a través del arte, y mejoraron muchísimo, ¿no? Me dicen, es que ahora ya me comunico más con él, ahora sí ya sé como cuáles son sus intereses o esto, y los papás también aprendían. Teníamos como juntas con los padres, decíamos, bueno, es que yo veo que esta chica tal o este chico tal, y tú podrías, ¿por qué no tratas de entrar de esta manera o de este lado? Y mira, el arte esto, interésate en esto, y poco a poco los vamos jalando. La educación ya no es como antes, y creo que lo sabes perfectamente, ¿no? De hecho, ahora también vivimos en una crisis, y creo que es más grande que la de hace 20 años, porque ahora esta educación que se tiene es sin poder tocar al alumno en el más mínimo detalle. Y lo peor, que el maestro, ya teniendo miedo a alguna represalia o algo, aleja más todavía de una condición como la que estás diciendo, porque entonces ya no existe la confianza de que el maestro pueda acercarse, pueda comunicar a los papás, o el mismo niño pueda pedir apoyo al maestro. Es decir, cada quien está en su mundo, y la regla número 1 de ir hoy a la escuela es: aprende lo que se te dijo, si bien te va, si no también, porque no existe este vínculo tampoco entre alumno y profesor. Sí, no existen las herramientas también para los profesores, ¿sabes? Sí. O sea, a mí me gustaría, muchas familiares que tengo son maestras, son educadoras, son maestros, son educadores, de todos los niveles. Y es el mismo cuento siempre. O sea, nos mandan a un curso, pero un curso que no nos sirve en lo absoluto, ¿no? No nos sirve realmente para la educación que los chicos están ahorita ávidos por recibir, ¿sabes? O las herramientas. Ahorita, como dices, los maestros, ahí está el caso de este maestro de Puebla, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tuvo las herramientas para acercarse a una persona así. Y el niño no tuvo las herramientas con los papás en la casa para poder, para saber cómo dirigir lo que él necesitaba, ¿sabes? Sí. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría implementar aquí, o tratar de que se implemente con los padres de familia y con los profesores de las escuelas. Es un trabajo en equipo, al fin y al cabo. La escuela es tu segunda casa, pasas ¿cuántos años? O sea, yo le decía a mis hijos, yo les recomiendo que después de la preparatoria se tomen un par de años y viajen y conozcan, y antes de entrar a la universidad. ¿Por qué? El nombre te lo dice, la preparatoria te prepara. Así es. Te prepara. Ajá. Tú ya en la preparatoria se ve quién quiere estudiar, quién no va a la escuela y te vas por otro lado, ¿no? Pero la universidad es un universo, lo dice su nombre.
es un universo, entonces la preparatoria te prepara para ese universo y no todos están preparados, porque lo único que conocen es el camino de casa a escuela, casa a escuela. Mi hija estuvo 3 años en el kinder, mi hijo igual, 6 años en la primaria, son 9, 3 de secundaria, 12, 3 de prepa, 15 años. 15 años estudiando sin saber otro camino más que el de tu casa a escuela y solamente lo que hay de casa a escuela. Y que hay afuera. Y que hay afuera. Cuando sales a la calle, ¿qué pasa? Te come el mundo, te come el mundo. Entonces, en 2 años, que yo les decía a mis hijos, tómense 2 años. Al contrario de otros papás, tus amigos siempre me dicen que me adopte tu papá, ¿no? Le dicen a mis amigos que me adopte tu papá, por favor. Es que a mí mi papá me dice que tengo que ser abogado. Y es que esto, pues no. ¿Qué es lo que pasa? Pues en 2 años que ya viajaste, que ya trabajaste, que ya viviste, que ya echaste la fiaca, ¿sabes? Que ya decides. Ya decides por ti mismo y te das cuenta que a lo mejor tu decisión que tenías no tiene nada que ver con el quién eres ahora, ¿no? Sí, eso es muy importante. Es correcto, sí. Ahora, retomemos tu trayectoria. Tienes un momento en el que, me lo decías hace un momento, empiezas a crecer artísticamente. Cuéntame ese camino. Quiero que la gente escuche, y no por vanidad, ni por soberbia, sino al contrario. Yo escuché una frase hace mucho tiempo que me decían, la modestia es una hipocresía. Si alguien te dice que eres chingón, pues di que si eres acéptalo, chingón, siempre hay que aceptar Acéptalo. los cumplidos, claro. Entonces, quiero que me hables de esa trayectoria que tienes en la pintura, en la música, con quiénes has trabajado, Ok. dónde está tu obra, por qué decides hacer este tipo de obra. Bueno, pues, ¿de dónde puede surgir esto? Te digo, siempre en el tatuaje, que es como lo principal, el principal giro de aquí del estudio, caí como por el destino, supongamos, ¿no? Yo nunca pensé en tatuar en mi vida. Pintaba, esculpía, representaba a la escuela esta marista que te digo. Ya no existe la escuela, el Colegio Luz Aviñón, el glorioso Colegio Luz Aviñón, para todos los que me vean por aquí. Pues yo era el que siempre representaba a la escuela, en concursos distritales, en concursos estatales, y era muy frustrante para mí que los directores de escuelas, o sea, te estoy hablando de escuelas como La Salle, como de las escuelas gigantes de los 80s, nunca me regresaban mis obras, siempre eran para sus colecciones privadas de los directores, ¿no? En ese entonces, obviamente, era como la molestia de un niño, la mía, decir, y mi escultura y mi pintura, es que no se va a regresar. Luego hago otra, ¿no? Sí. Era como... La mente de un niño tenía este alcance, ¿sabes? Pero ganabas los concursos. Pero ganaba los concursos. Sí. Tanto, que teníamos así abajo de la cama mis papás, la casa y tu casa está llena de diplomas míos de mi hermana. Y llegó un punto en el que mis papás ya los tenían que tirar. O sea, ya no había tanto dinero como para enmarcar tantos reconocimientos. Sí. Entonces, ahí en el barrio, donde vivo, el barrio popular, siempre los chicos de la esquina pues decían, oye, güey, pues es que tú pintas súper chido, deberías de tatuar, ¿no? Y yo decía, pues es que tatuar debe de ser otra cosa, pero estoy seguro de que puedo hacerlo, ¿no? Es arte, estoy seguro de que puedo hacerlo. Yo puedo hacer todo el arte que yo quiera. Me hice una maquinita de esas de carrito y víctimas no faltaron. Empezaron a llegar. Víctimas no faltaron. Entonces de repente llega un chico que en los 80s, 90s se va a Estados Unidos a buscar suerte. Y llegan, me dijeron que estás tatuando. Y no, a ver, tatúame y yo te compro un equipo profesional. Yo decía, wow, qué raro, pero sí te tatúo. Quedó fascinado, me compró mi primer equipo profesional, te lo regalo, para que le des, esto es lo tuyo. Yo ya en ese entonces, yo ya tocaba, estuve en mi primer banda a los 13 años, 12 años. No era la banda que yo había hecho, pero yo tocaba con ellos. Y después ya hice mi banda a los 16 y fuimos muy famosos, muy famosos. Estábamos en radio, tocábamos con gente como La Lupita, como Los Caifanes, como La Castañeda, La Cuca, les abríamos los conciertos, ¿no? Que después ya se hicieron muy buenos amigos míos y pues era súper padre, ¿sabes? Porque yo tenía 17 años y ya llenábamos Rocotitlán en ese entonces, llenábamos La Diabla. La adolescencia del chico que tiene el sueño de... Totalmente, de ser rockstar, ¿no? Sí, está. Y de repente, y aparte era una banda de 3 personas. Yo cantaba y tocaba la guitarra, el bajista y el baterista. ¿Cómo y se lugar nos llamábamos Camazots. Camazots. Ajá, por este nombre náhuatl de murciélagos, Camazots. Y eso pegó el trabajo de ustedes. Pero cañón. Y vámonos para arriba. Y grabamos un disco, lo produjo ahí en ese entonces Juan Suitalski,
que es un productor de talla de músicos como Juan Gabriel, como la Filarmónica, o sea, y toca con nosotros Rita Guerrero se me fue el nombre de la banda. Tú me estás enseñando de la Santa Sabina. La Santa Sabina. De la Santa Sabina. Me estás enseñando de este género, porque yo soy de Agustín Lara para atrás. Ah, no, pues esto es todavía más atrás. Entonces, de repente, pues me caso, conozco a la que era mi esposa, me caso y me ofrecen un trabajo para trabajar en Estados Unidos, cocinando para el chef de sushi de Elton John. ¡Oh, qué bien! ¿De Elton John? No, de John Lennon de los Beatles. Ajá, que iba a mover su restaurante de Nueva York para Pittsburgh. Y pues nosotros, chavos, 20 años, dijimos, vámonos. Y se fueron. Yo nunca pensé cocinar para nadie. Yo aprendí a cocinar para comer yo. Y nos fuimos y regresamos años después con los hijos y el perro. Y allá en Estados Unidos empiezo a hacer openings, empiezo a pintar. Y empiezo a hacer openings, empiezan a venderse las pinturas en Nueva York, en Europa, en varios países. Yo ya cuando estaba con la banda, a los 16 años tuve mi primera exhibición en centros, así como Oceánica. Ah, qué bien. Ajá, en centros para personas con problemas de adicción. Volvemos a lo mismo. Tu camino es ayudar. Exactamente. Con personas de adicción se llamaban Yulini, se llamaban también un nombre náhuatl. De súper alto nivel, muy caros, y me llevan a todo el país con pinturas que yo hacía que tenían una temática con la cual los adictos se identificaban. Y yo empiezo a vender obras por Japón, por Canadá, por muchos países. Entonces después, ya casado, ya tengo mis hijos y empiezo a pintar y se empiezan a vender por todos lados, tanto que 2 meses antes de que abriera la galería mis obras estaban vendidas. Nunca pude exhibir una obra en ese tiempo de mi vida que fuera mía. Todas ya tenían propietario cuando estaban exhibidas, de que las compraban antes de que se pudieran exhibir. Entonces en el 2007 decidimos regresar a México a radicar otra vez y yo le digo a mi ex que ya no quiero pintar nunca más. Me harté, ¿sabes? La cartera estaba así, llena, pero el corazón estaba súper apachurrado. O sea, era yo un robot, porque era yo un robot pintando. Te habías convertido en un autómata del sistema. Es correcto. Ya no lo disfrutabas. Ya no lo disfrutaba, ya nada más era para complacer pues la demanda que había. Ya no tenía como identidad, ya no tenía como alma, y eso es algo que para mí sí es súper importante. Claro. Entonces, tomo la última obra que pinto, que fue para una exhibición de la Virgen de Guadalupe en la costa este de Estados Unidos, y me invitan como artista mexicano. Entonces todos quieren comprarla y me dice la chica de la primer galería, pues ponla súper alta porque la van a querer comprar. Yo la pongo a un precio ridículo y todavía veo a quién la quería comprar. Yo dije, no. La enredo y queda guardada esta obra 2007 hasta el 2019. Yo no agarré un pincel, un lápiz, me dediqué a la música, me dediqué al tatuaje, giré con una banda que toqué que se llamaba Compadres Muertos, y ya son muy famosos, son músicos ya de renombre, tienen 40 años de carrera, yo duré con ellos 8 años. Cuando llego acá a México hago una banda y le ponemos Le Monophonique y hacemos 2 discos. El primero lo produce Sony Music y el segundo lo producimos nosotros de forma independiente. Y después estos chicos de Compadres Muertos que tienen músicos de La Maldita Vecindad, de La Castañeda, o sea, son músicos de ese entonces, van a tatuarse conmigo y me invitan a abrirles sus conciertos. Qué bueno. Y después me quedo con ellos de músico y giro con ellos por todo el mundo. Yo también ya giraba porque en el 2010 hago una modificación corporal que se llama escarificación aquí en la espalda y me nombran el 3er mejor escarificador del mundo. Y de ahí explota todo. Viajar. Yo viajaba a cocinar, yo viajaba a pintar, yo viajaba a modificar cuerpos y después con la banda viajo a tocar. Esto que dices es como los que aparecen de pronto en la televisión, que se convierten en lagartijos o algo así. Modificaciones corporales así, no tan extremas. Esta es muy extrema, hace cicatrices en la piel. Y esta escarificación que hice particularmente fue quitando pedazos de piel para que cicatrice esa parte y se salte la cicatriz. Como estas personas cocodrilos de África, así tal cual. Y entonces todo explota. Empiezo a viajar y todo por 10 años.
por 10 años y me hago famosísimo y pues súper padre, ¿sabes? Súper padre. Hasta hace 4 años que... Ahí es a donde quiero llegar. Todo ser humano siempre tiene un punto en el que, sea como sea, la vida te dice, espérate. ¿Cómo te ocurre? Pues tranquis, todo ocurre con la separación de la que era mi esposa y después a los pocos días dolores de cabeza, dolores de cabeza, dolores de cabeza que no pueden controlarme y en 4 meses, junio del 2021 hasta octubre del 2021, llego al 710% de dolor humano. Este es un dolor que me mata todos los días, 4 o 5 veces. Mis hijos me tienen que revivir, mi hermana me tiene que revivir, mis papás. Trato de entender, ¿del dolor de la cabeza se extiende al cuerpo o es un... No, es un dolor de cabeza, nada más. Uy. Y me diagnostican con neuralgia del trigémino, que son dolores que les llaman el dolor del suicida porque la gente se mata. Con tal de dejarlo de sentir, se mata. Yo me revolcaba a gritos en el piso y de repente en un grito caía muerto. Te privaba completamente del Totalmente. dolor. Sí, es cierto. Leí en algún momento sobre este dolor que incluso uno de los síntomas que ellos tienen es golpearse la cabeza del mismo dolor. Tal cual. ¿Cierto? Sí, ¿verdad? Yo la puerta del baño la deshice, mi cabecera la deshice, de la desesperación. Y ¿sabes qué? Cuando alguien se enferma en tu familia, se enferman todos. Claro. Todos. Y esto es algo que mi familia, yo puse en pausa, no solamente mi vida, sino la de ellos. Entonces, se dan cuenta de que ya no es algo que me puedan quitar con medicina. Yo ya tenía todos los medicamentos neuropáticos hasta aquí. Yo ya era un zombie, yo ya no podía hablar, era un ser humano inservible de tan drogado que me tenían y deciden operarme, lo encuentran una masa en mi cabeza en la parte basal, le interpretan con un meningioma, un tumor cerebral y me programan para cirugía. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que en la cirugía, que era de 4 horas, acaba siendo de 10, con 35 doctores en el quirófano, un equipo gigantesco, porque todo lo que ellos pensaban que era, resulta que no era nada de eso y sucede que es un caso sin precedentes en la ciencia médica, en la cual la base, la estructura ósea donde sienta el cerebro, se fue inflando durante estos meses que te platico, nosotros sin saber, hasta que mi cráneo no le dio espacio y explotó. Y con eso mi nervio trigémino quedó deshecho, el cerebro quedó deshecho en muchas estructuras y no me daban esperanzas de vida, no sabían qué hacer en la cirugía. Solo sacaron los pedazos, las esquirlas de hueso, limpiaron, quitaron el cerebro, así que solo se hace en una autopsia, mandaron un pedazo del hueso a patología que lo estudiaran para ver si pueden encontrar algo y después de 3 meses y medio, lo cual fue muchísimo tiempo, por lo regular son unas semanas, nos regresan los resultados que pues no había nada. Todo, no cáncer, no infección, no nada. Obviamente todos quedan desconcertados tan solo con el dolor que ya tenía, con lo que pasó en la cirugía y le dicen a mis familiares que ellos piensan que no voy a despertar de la cirugía. Y si despierto, me voy a aventar un par de años sin caminar, unos 3 años sin poder hablar. Y eso fue hace 4 años y ha sido un camino, Daniel, no sabes, o sea, dificilísimo para mí, para mis hijos, para mis papás, para mi hermana, que constantemente estoy cayendo en urgencias, en hospitales, siempre estoy en diferentes terapias. Están haciendo investigación para poder montar un precedente y esto detuvo mi vida y estoy seguro de que fue la forma del universo de decirme, párale tantito y reiníciate, ¿sabes? Ahora que estás en esta parte de reiniciarte, ¿cuál es tu objetivo? Mi objetivo ya no es el que era antes. Te repito, ya tuve mis 5 minutos de fama. Y mi objetivo es el reencontrarme a mí mismo, el reconocer el arte que es mi vida, como no lo había reconocido anteriormente, todo el valor que tiene. Y el poder enseñar y ayudar a otras personas a través de lo que yo sé, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, el destino me trae a Joco, decido abrir otra vez mi estudio y decido hacerlo aquí en Jocotitlán y con muchísimas esperanzas y con muchísimos planes, muchísimas ideas de iniciar una comunidad pues neurodiversa, ¿sabes? Aquí.
Y además ya lo has encontrado porque has tenido casos donde puedes identificar. Dime, como artista, siempre les pregunto a muchos de los artistas esto, como artista, ¿tú cómo ves el panorama nacional en cuanto a los apoyos que hay? Y es que esta pregunta que te hago tiene mucho que ver no solamente con el arte, sino tiene mucho que ver con esta parte de descuido de la salud integral, que no sé si tú has visto un cambio de un antes y un después. No hablemos de nombres, pero sí podemos hablar de colores. Claro. Ha habido un cambio de un antes y un después en donde tú puedas, con esto que te tocó vivir hace apenas muy poco, los recursos médicos, tuviste que internarte seguramente en clínicas. Horrible, claro. Donde no había medicamentos, tuviste que, o tu familia tuvo que conseguir los recursos por fuera, y desgraciadamente, esto si lo juntamos con la parte del arte, está en las mismas situaciones. Hace rato hablábamos, ¿no? La comunicación que hay entre las escuelas y los niños no es la misma. ¿Tú ves un cambio? ¿Tú ves un apoyo real ahora? Veo un cambio que me duele muchísimo, ¿sabes? No solo en este asunto de la salud, ni tampoco en el asunto del arte, sino en el asunto de la educación, en el asunto del deporte, en el asunto de cortarle la iniciativa a la ciudadanía. Creo que a mí no me tocó esta época. Yo cuando hice la primer banda, te estoy hablando de que yo tenía 12 años, fue en el 91, 90, pero acababa de pasar una década en las cuales apenas habían dejado de existir los hoyos funky en México, estos lugares donde tocaban las bandas a escondidas de la policía por la represión que había, ¿sabes? Sí. Y ahorita me está tocando tristemente volver a ver esto. No solo en México, sino en Latinoamérica, que he tenido oportunidad de visitar amigos venezolanos, colombianos, argentinos, chilenos, toda Latinoamérica, y la represión está siendo igual que en los 70s, ¿no? Aquí en México es muy triste, tal como lo dices, a mí me ha tocado, incluso hasta hace 2 semanas, que no había medicinas en el hospital donde caí en urgencias, no había medicinas, no había insumos. Y este año me ha tocado estar 19 veces hospitalizado. Entonces, imagínate cómo me la paso, es horrible. O sea, mi papá con esta situación, te digo, toda la familia se enferma. Mi papá se quedó sin ahorros, los ahorros de toda su vida. Yo me quedé sin mi estudio de grabación musical, todos mis instrumentos se fueron. Mis hijos se tuvieron que salir de la universidad para poder trabajar y ayudarnos, y después volver por ratos y como vayamos pudiendo con gastos de la escuela y todo, ¿no? Y yo no he podido recuperarme del todo porque la vida me está comiendo. ¿Sabes? No puedo estar, aunque uno quiera aquí en México, no puedes estar convaleciente y realmente recuperándote de una enfermedad crónica por meses o por años, porque la vida te come, el sistema te come, o sea, las mismas necesidades acaban contigo. Y ahora, lo peor del caso, estás hablando de que eres artista, y si no hay fondos para la cultura, si no hay fondos para el arte, si ya no hay fomentos porque me queda claro que tuvo que haber pasado en algún momento tu obra por ojos de personas en el gobierno, y eso también pudo haber sido un impulso, a lo mejor no directo o sí, pero eso también abrió caminos. Eran otras épocas, eran otros momentos, y hoy no existe nada de eso. Te lo pongo en este sentido porque no estás en la misma condición que hace 20 años. Claro. Ahora tienes un tratamiento que seguir, tienes que buscar una tranquilidad para que tu cuerpo también empiece a reconstruirse por dentro. Y si no existen esos apoyos, si no existe ese respaldo, ¿cómo? Exactamente, ¿sabes? Fue muy desesperante cuando empecé a ponerme mal, porque muchos amigos de muchos países en Europa, en Sudamérica, me decían, vente para acá, o sea, vuela. Y me decían amigas, ven, nos casamos y aquí te atiende el gobierno de la ciudad, ¿no? Porque allá en México, pues, estás de brazos cruzados. Sí. Y fue muy desesperante para mí porque yo ya no podía hacer vuelos transatlánticos, ya no podía hacer vuelos de más de 6, 7 horas, porque explotaba mi cabeza. El riesgo, sí. Ajá, entonces hasta la fecha, ahora estas personas yo las veo también del otro lado, ¿sabes? Amigos argentinos, con lo que está pasando en Argentina, sí, con lo que está pasando en Colombia, con lo que está pasando en Venezuela, que ahora yo soy el que quisiera brindarles un espacio aquí, y tristemente no tengo ningún espacio ni para mí, ¿sabes? Sí. Estamos amarrados ahorita en estos tiempos, y es lo que me gustaría a mí
comenzar a cambiar, ¿sabes? Nunca Claro, me imaginé directo que con mi la vida... sociedad. Ajá, exacto. Hacemos un cambio en nuestra casa, ¿sabes? Decimos, yo levanto la basura aquí en la calle, yo no tiro basura en la calle, odio la gente que tira basura en la calle y me dicen, ¿y qué tú crees que va a ser un cambio en el mundo? No, tonto, pero lo voy a hacer en mi casa, con mis hijos. Mis hijos no tiran basura en la calle. Y los amigos de mis hijos ahora tampoco tiran. Y los papás de los amigos de mis hijos ahora tampoco tiran. Y sus compadres ahora tampoco, porque uno u otro fue el escaloncito. Y en un punto, ¿sabes qué vamos a hacer, Daniel? Vamos a hacer un cambio de un pueblo como Jocotitlán. Así debe de ser, y eso viene desde la sociedad. Es Sobre correcto. todo lo que hablamos ahorita, estos momentos en el que un artista como tú, con este tema médico, no tiene ese respaldo, no tiene ese apoyo, te toca trabajar con la sociedad. Por eso me gusta el plan que estás teniendo, de decir, las puertas de mi estudio están abiertas para que yo pueda enseñar, pueda compartir. Por supuesto. En específico, a estas personas, como tú dijiste, que de pronto no son comprendidas ni siquiera en su nicho o en lo más cercano, hasta los amigos. Claro. Eso es muy sano porque estás creando una generación de, yo así lo veo, perfiles que van a ir encaminados al arte. De esa misma manera, justamente. Y que ellos en su punto van a hacer un cambio después de nosotros, ¿sabes? Y aparte el arte, el deporte, la cultura, la educación, o sea, son, como podríamos llamarles, artículos de primera necesidad para el ser humano. O sea, ni siquiera para una sociedad, para vivir como ser humano. Necesitamos arte, así como necesitamos comer. Necesitamos hacer deporte, así como necesitamos trabajar y cosas así. Y desafortunadamente se han cerrado muchísimas puertas y creo que no podemos esperar a que los gobiernos las abran, ¿sabes? Creo que tenemos que aprender a abrirnoslas nosotros mismos y que esas puertas vayan abriendo otras puertas y se haga un corredor de puertas, ¿sabes? Que nosotros mismos, me tocó estar en el 2017 en la República Checa cuando el sismo de aquí de la Ciudad de México estuvo fuertísimo, lejos de mi familia, no me enteré hasta 12 horas después de que había temblado. Yo cuando lo vi en la tele, dije, esto es una película, esto es imposible que pase, los edificios cayéndose, las explosiones y todo, y no pude viajar porque no tenía el suficiente dinero para cambiar mi boleto. Yo regresé el 1 de octubre y yo ya llevaba casi 2 semanas en Europa. Acababa de llegar de Suiza, de Austria, y estaba en la República Checa. Y después me fui para el País Vasco y ahí tuve que esperarme 15 días a poder viajar. Y te lo juro, entraba yo a los restaurantes a comer y la gente mexicana se ponían de pie y me aplaudían. Yo decía, es que lo que están haciendo los mexicanos, nadie en el mundo lo hace. Su gobierno no les importó para nada. Y ustedes están rescatando personas, están llevando alimentos. O sea, imagínate el orgullo. Yo en un restaurante, que a lo mejor la gente es un restaurancillo cualquiera. Sí, güey, pero al otro lado del mundo. Y me reconocían, yo que no estaba ahí, tan solo por ser mexicano. Entonces, sé que los mexicanos tenemos esa fuerza, Daniel. Y además es lo que está pasando de 6 años para acá, o 7. Más o menos, ¿no? Más o menos. Estoy viendo qué es lo que está pasando con todo este tipo de expresiones, ¿no? Ya la gente está diciendo, ¿sabes qué? Entre nosotros. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo que te den 2,500 o 3,000 pesos cada mes o cada 2 meses, pero eso ya no, o está sustituyendo ¿sabes? Es completamente increíble lo que estamos viviendo. Nosotros nos dedicamos también al arte y de pronto ver que ya no hay ni siquiera respuestas en un correo electrónico es increíble. Por eso apoyo la iniciativa que tienes. Gracias, Daniel. Espero que la gente aquí en Jocotitlán también se sume. Si tienen a jóvenes, a niños que ya están identificados con algunos de estos síntomas que son muy naturales, porque no todos tienen las mismas condiciones de aprendizaje, pues tráiganos aquí con Iñaki, porque van a crear también una generación de jóvenes y de niños que van a hacer algo positivo, tanto por el lugar como por ellos mismos. Me emociona la idea que dices, mis alumnos ya tienen exposiciones aquí, allá y en todas partes. Sí, es algo que hice con este grupo de jóvenes, de niños y de adultos que tuve por 2 años. A mí siempre me están invitando a exhibir mi obra en muchos países y siempre que tenía la oportunidad
me llevo a mis alumnos. Incluso me decían, Iñaki, ¿tienes alumnos que...? Sí, sí tengo. Y ya muchos tuvieron su obra, te estoy hablando de alumnos de 5 años, de 6 años, hasta 35 años, 17, 16, ya tuvieron su obra rolando con artistas, pues artistas verdaderos, no como yo, artistas verdaderos, por todo el mundo. Ahorita nos sorprendió mucho que aquí en el CUI, en Ixtlahuaca, está una de estas exposiciones. Yo no me había enterado para nada hasta que vi en las noticias, hasta que una amiga que hice aquí del estudio me dice, Iñaki, es que está una obra aquí. ¿En dónde? ¿En mi universidad? ¿Qué? Y de repente hablo con mis amigos, los que organizan, y me dicen, sí, es que está ahí, y es que como estabas en el hospital, no quisimos avisarte, que siempre me tienen ahí de panelista o esto, ¿no? Pero sí, tal como dice Daniel, voy a estar abriendo aquí, ahorita mi prioridad es recuperarme poco a poco, pero todos estos planes son aquí para Joco. Hay que abrir un poquito más nuestras mentes como papás, hay que exigir un poquito más como maestros, y tratar de comprender a nuestros chicos. Incluso a los mismos adultos, como lo acabas de decir, nosotros somos neurodiversos y nos gustaría que muchas cosas fueran distintas, ¿sabes? Yo lo veo en mi calle, en el Distrito Federal, donde está tu casa, en la Ciudad de México, y lo he visto en muchos otros países, y estamos a tiempo de evitar que estén aquí en la plaza drogándose los jóvenes, los niños, que estén robando. Eso está en nuestras manos como sociedad, ¿sabes? Es nuestra responsabilidad. Y si yo puedo aportar un poquito enseñándoles lenguajes, enseñándoles herramientas emocionales a los papás, a los maestros, enseñándoles arte, mira, el mundo se oirá muy cliché, pero cambian una pistola por un pincel, y esa es una victoria para nosotros, ¿sabes? Muchísimo, muchísimo. Además de eso se tiene que empapar el mundo que ahorita está revuelto y hay una crisis terrible en todo el sentido de la palabra, y no solamente en México, pero tenemos que cambiar desde aquí, como dices, Jocotitlán, algo chico, y que se vaya a ver hasta dónde. Totalmente, y sabes, no es alejarlos ahorita, dicen, no es que se la pasen el celular todo el día, y es que los papás de repente es nuestra herramienta, ¿no? Con los niños, dale el celular, para que no nos esté molestando. Aquí son herramientas que utilizamos, tenemos que aprender a utilizar las herramientas que tenemos, en vez de quitárselas, ¿sabes? Pero enseñárselas a utilizar de la forma correcta. La educación neurodiversa, hay muchísimas herramientas que utilizamos en las iPads, en los iPhones, en las computadoras. Y no es cosa de quitárselos, es darles las herramientas correctas para que, en lugar de que estén viendo videos de reggaetón, pues estén haciendo cosas que realmente los van a atraer en el mismo celular, ¿sabes? Yo creo que parte de tu sanación ha sido el mantenerte activo, porque las células, cuando empiezas otra vez a activarte, a reaprender, se vuelven a regenerar. Había un caso yo conocí una persona que me decía, en Argentina hay un hospital donde llegan puros enfermos de cáncer terminal. Entonces les dicen, ¿sabes qué? A las señoras, por ejemplo, que saben tejer, Ajá. Tienes una meta que en un mes hay que entregar 100 suéteres. Así que ponte a tejer porque tenemos que cumplir la meta. Y las señoras están tejiendo, se les olvida el cáncer. Y cuando les vuelven a hacer los estudios, ya no aparece nada. Así es. Algo, por ejemplo, que aprendí ahora enseñando a estas comunidades fue el uso de la meditación, el uso de herramientas emocionales que tenemos el poder de cambiar nuestras células, ¿sabes? Solo es cosa de aprenderlo. O sea, realmente parece algo como de ciencia ficción, pero es algo que existe. Y el arte para muchos de ellos fue el camino hacia eso, ¿sabes? Sí. Entonces de repente, no, pues es que estuvimos meditando. ¿Qué? Si no puede quedarse quieto ni un solo minuto, que le platique. Sí. Y de repente es crear como estos nuevos caminos, ¿sabes? Platicábamos hace rato de las adicciones, y ahorita era lo que mencionaba. Todos tenemos una adicción. Solo a lo mejor cuando tienes una adicción mala es ser adicto a otra cosa, ¿sabes? Sustituirla. Ser adicto a otra cosa. Te haces adicto a pintar, te haces adicto a leer, te haces adicto a otra cosa. Yo creo que yo tengo mi adicción en término medio. Me gusta el trabajo porque lo disfruto, no lo Claro. veo como trabajo, y me gusta el cigarro, entonces ahí me la voy llevando. Sí, todos tenemos adicciones. Entonces, te digo, puedes nombrar lo que sea, los doctores, los workaholics, ¿no? Que su adicción es trabajar. Sí. Y cuando se dan cuenta ya están muriéndose de la adicción. Que dices, ¿qué mal me va a hacer el trabajo si me mantuvo toda mi vida? Sí, güey, pero ahorita te estás muriendo de que se te olvidaron otras cosas. O un jubilado.
exactamente. Los jubilados dicen, ya me jubilé, no le encuentran interés a su vida, y vienen las enfermedades, y vienen los descubrimientos de lo que es el no estar dentro de esos ámbitos. Claro. Y se van para abajo. Totalmente. Yo creo que tú puedes controlar todas tus adicciones, sea la que sea, ¿sabes? Mi papá también tiene esta adicción del cigarro. Y es la constante lucha entre mi mamá, ¿no? Y es que ya tu papá está fumando. Y es que díganle que ya mi papá le baja, ¿no? Por temporadas, como todo. Pero le digo, mi papá no tiene ningún otro vicio. Y si ahorita se lo quitamos, se va a enfermar, ¿sabes? Se va a enfermar. O sea, parece algo idiotesco, pero es la verdad. Pero es verdad. Es la verdad. O sea, es tan parte ya de su vida y lo controla tanto que si se lo quitas, tal como los jubilados, o sea, les quitas el trabajo y ya sienten que su vida ya no tiene sentido. Se van. Sí, el cerebro funciona de esa manera, ¿no? ¿Y sabes qué? El arte, Daniel, puedes tener un trabajo de 30 horas al día, por lo estúpido que suene, puedes ser un jubilado, puedes estar en una cama de hospital, pero el arte siempre vas a poder hacerlo. Y cubre además cualquier ausencia. Claro, Sí. claro, porque saca ahora que yo he estado... Obviamente con estas condiciones físicas han venido muchas condiciones mentales. Trastorno límite de la personalidad, sobreviviente de abuso narcisista y estrés postraumático, trastorno bipolar. Me han diagnosticado con muchas cosas debido a todo esto que pasó en mi vida estos 4 años. Y de repente me dicen, haz un autorretrato y vamos a ir por este lado y este lado y este lado. Y las herramientas que yo utilizaba con mis alumnos, ahora yo las utilizo en mí para sanar, ¿sabes? Para sanar de verdad, no solo para que me comprendan, sino para sanar. Y para comprenderte, ¿también? Porque eso es lo más importante. En el teatro hay una exposición que se hace para poder empezar a convertirse en un lienzo en blanco, que se llama espejo. Entonces es muy difícil que el ser humano, con toda la franqueza, se pueda mirar a un espejo y decir, me gusta esto, no me gusta esto. Eso soy yo, claro. Es muy complicado. Y cuando tú haces este experimento con el actor, para que se convierta en un lienzo en blanco y no tenga mucho que aportar al personaje, sino lo que el personaje debe de ser, es un shock, es una catarsis, porque el actor no sabe hacia dónde va a ir encaminado, porque ve lo que toda la vida ocultó. Es verdad. Y ahí es verdad. Ahí es cuando tú tienes que ponerte inteligente y decir, a pesar de que es una catarsis, me está ayudando. Claro, es el atreverse a hacer este ejercicio de introspección, ¿sabes? Porque lo vemos en los demás y somos para criticar a los demás o ayudar a los demás, pero siempre nosotros estamos por detrás de todo eso, ¿sabes? Yo después. Y cuando te toca de veras, como me ha tocado a mí estos años, realmente a ver quién es Iñaki, o lo evitas y lo evitas, ¿no? O muchos así, yo no lo necesito. Lo que te digo, de repente, psiquiatra, pues si no estoy loco. No es que estés loco, simplemente tienes que aprender a lidiar con lo que te está pasando. Tengo tanatólogos, psicólogos, psiquiatras, y mira, me dicen todos mis especialistas médicos y mentales y lo que sea, es que tú no tienes, o sea, tú no deberías de estar vivo, tú por lo que está en tu expediente no deberías de estar vivo. ¿No sabes lo afortunado que eres? Claro que lo sé. Hasta la fecha vivo 24 horas con dolor cada segundo, Daniel. Cada segundo tengo el dolor ahorita de una neuromielitis óptica, de la fibromialgia, y es dolor que mata a las personas. Yo en este momento me estoy muriendo de dolor y la gente no lo cree, pues porque ya hice las paces, ya me acostumbré a que voy a vivir con dolor toda mi vida. ¿Lo has abrazado? ¿Cómo? Te voy a hacer esta pregunta. ¿Lo has abrazado? Mira, es que es interesante lo que estás diciendo. Sí. Yo conocí a una persona muy cercana a Luis de Alba, el actor que interpretaba al Pirurri. Ajá, sí, claro. Le diagnostican cáncer en el páncreas. Qué dolor. Justamente, ¿no? Qué dolor. Pero ya la habían operado en un primer nivel y lo programan para otro porque se estaba haciendo la metástasis. Y alguien le dice, ¿sabes qué? En Guadalajara hay un doctor que trabaja con la programación neurolingüística. Sí, claro. Y se va él buscando, ya ha habido con brujos, ya ha habido con todas, ¿sabes? Bueno, lo último, a ver si la PNL me ayuda. Llega, entra en una atmósfera interesante. Claro.
Y él lo dice así, alcanzo a ver la figura del cáncer, o sea, ya en esta Sí, claro, hipnosis, ajá. dice, vi la figura del cáncer, hablé y me habló, lo abracé, le agradecí y le dije, no debes de estar aquí, y se fue. Eso lo hice 2 o 3 días, dice Luis de Alba, antes de la siguiente cirugía. Llega con su doctor y dice, ya no me operes porque ya estoy libre de cáncer. No, tú estás loco, ¿cómo crees? Sí, yo estoy libre. No, te voy a operar. Entra a cirugía, el doctor abre, mueven para acá, mueven para allá y no encuentran Nada. Y le dice, ¿qué hiciste? Y le cuenta lo que hizo. Dice, no es posible. Sí, sí es posible, porque tú ya te diste cuenta, no tengo nada. Wow. Entonces, a veces abrazar suena cursi, suena romántico, pero a veces abrazar el dolor y la circunstancia te sana. No, no te puedo comprender como tal, pero te puedo entender. Claro. Yo en algún momento pasé por un momento y eso fue por hipocondría, Ok. por un momento fueron casi 6, 7 años, crisis de ansiedad generalizada con Wow. crisis de pánico. Pero la hipocondría creaba dolores intensos, cefaleas se llaman, ¿Cefaleas? ¿sí? En mi cabeza, que yo pensaba lo que tú de pronto llegaste a pensar, puede ser un tumor, puede ser cáncer, puede ser todo, puede ser el cigarro. Claro. Y los dolores eran muy intensos, que me despertaban en la noche, no me dejaban dormir, me dormía hasta las 7 de la mañana. Comencé a buscar un tratamiento interno, no externo. Y cuando encontré el tratamiento interno, el dolor llegaba, y ¿sabes qué era lo que hacía? Ah, ya llegó el dolor. Espérame. Voy a poner Vamos a echarnos atención. un cigarrito. Voy a poner atención desde que prendo el cigarro. Y el dolor pasaba un segundo Claro. plano. Y se iba. Ok. El dolor físico se iba. Aprendí a controlar mi físico. Wow. Entonces, por eso te pregunto, ¿lo has abrazado? ¿De verdad lo has abrazado? No lo he abrazado como tal, pero te voy a contar algo muy parecido a lo que me contaste. En el 2024, en 2023, yo decido poner un alto a los doctores de blanco. Ya. Eran decepciones tras decepciones tras decepciones que comprendo, porque si no existe algo como lo que me ha pasado a mí, es muy difícil que encuentren una cura o tan solo un origen de lo que me pasa. Entonces yo en agosto del 2023 decido decir adiós, 0 medicinas, 0 doctores, nada. Y me pongo a hacer esta búsqueda espiritual, esta búsqueda energética que yo en mi vida jamás había hecho, ¿sabes? Me pongo a leer, me pongo a estudiar, me pongo a hacer, a darle una vuelta a mi vida. Una investigación. Ajá, y entonces en diciembre, 4 meses sin tomar medicinas que eran necesarias, en diciembre caigo al hospital, como era de esperarse. Me hacen una resonancia magnética y encuentran otra más en mi cabeza, Daniel. Aquí de este lado de 5 centímetros. ¿En este pasado diciembre? El antepasado, del 2023. Del 23. Y encuentran la masa y me dicen que no saben qué es. No saben qué es. Que puede ser un quiste o puede ser un tumor. Y que no solo eso, sino que está en un lugar en el que en el 2024 va a ser que se me desarrolle epilepsia. Entonces, ese fue nuestro regalo de Navidad, porque mis neurocirujanos me dan la cita hasta el 8 de enero. Entonces, imagínate la Navidad que pasamos mi familia y yo, y el Año Nuevo que pasamos mi familia y yo, preocupadísimos de que lo que pensamos que ya estaba sanado, o que iba por un buen camino, de repente otra vez se nos cayó todo se nos vino encima. Entonces pasamos una Navidad terrible, un Año Nuevo terrible, y yo sigo con esto, y con esta mentalidad que no, y no me voy a dejar, no, y sigo leyendo, y sigo haciendo terapias energéticas, ¿sí se encuentra esta y masa? cuánticas y todo. Sí, está en la resonancia, ahí está la masa claramente. Desaparécela. Y es como una araña. Entonces yo empiezo así. Cuando llego con el neurocirujano el 8 de enero, lo primero que me dice es, a ver, vamos a ver, ¿no? Ya no hay nada. ¿Sí? Ya no hay nada. Se No tiene está. poder. He visto casos donde se desaparecen ese tipo de circunstancias.
porque son solamente circunstancias. Ahora tú le das ese valor. A mí me lo enseñó una persona. Yo estuve yendo a terapia psicológica, pero no tanto por el desahogo, sino por aprender de mí. Y me decía mi médico, mira, es así de fácil. Lo que tú acabas de decir, sustituir. Tienes un pastel. Hay pasteles que deben de ser un poquito salados y otros deben de ser dulces. Claro. Sustitúyelo. Sustituye el sabor al que tú quieras Sí, caray. probar. Entonces, si tenemos ese poder de sustituir, se puede hacer. Otro médico de medicina alternativa con el que yo voy, yo no voy a los médicos alópatas. Claro. La pastilla más fuerte que llego a tomar en mi vida es un ketorolaco. Ok. Eso es lo más fuerte. Ok, Y de ahí paracetamol, y son los únicos dos. No tomo nada de eso. Sí, sí, sí. Entonces mi médico me decía, fíjate, una vez llegó una paciente diciendo que le habían diagnosticado diabetes. Ok. Y le dijo, espérese, deje que yo le haga el examen. Entonces, ella ya, dice, en una semana que le di la cita, se enflacó, empezó a tener síntomas de diabetes porque un médico le había dicho que tenía diabetes. Claro. Y de pronto le hago yo los estudios y no tiene diabetes. Y a la semana volvió a tener su peso y se sintió bien. Y cuando fue, no voy a decir la palabra porque son muy delicados los de YouTube, pero cuando fue el acontecimiento del 19 y del 20, yo fui con ese médico y le dije, ¿qué hacemos? Y me dijo, te voy a dar un ejemplo, así de claro. Tú dile a tus amigos que van a ir a comer a tu casa. Tú prepárales la comida o llévalos a comer a cualquier lugar donde tú quieras. Y lo hice, ¿eh? Hice ese experimento. Ok. Llévalos a comer y me los llevé a comer unas enchiladas. Pobrecito de la señora, ¿cómo le fue? Por lo que yo hice. Porque fui malvado. Ajá. Y me dijo, Todo sea por la ciencia. todo sea sí, porque yo quería, dije, es un conocimiento que lo voy a poner en práctica. Claro, claro. Y me dice, terminando de comer, empieza con dolores de estómago Sí, y con malestar. Y vas a ver que todos los cabrones se que van a enfermar. se van a enfermar. Y tú nunca vas a estar enfermo. Y lo que pasó en el 19 y en el 20 fue lo que pasó en realidad. Exactamente. Entonces, lo que tú tienes, yo estoy seguro que tú tienes el control, pero no lo busques afuera. Claro, tienes que hacer esa búsqueda interna y eso es lo difícil, el atrevernos a dar ese paso, ¿sabes? Es muy fácil. Muy fácil. Es muy fácil porque Tienes razón. la desnudez del alma debe de tener menos pudor que la del cuerpo. Claro. Pero estás hablando con un artista, ¿sabes? Y soy la persona con más sensibilidad del mundo y soy la persona que esto me ha costado más que mi salud física, porque soy una persona muy sensible, ¿sabes? Muy sensible, con una sensibilidad increíble que no me permite abordar estos temas sin tener 450,000 catarsis y terminar exhausto de ellas antes de llegar a la meta, ¿sabes? Yo lo viví y yo también me dedico al arte. Lo sé, y lo entonces es fácil. A mí me lo ponían así, como este ejemplo que te acabo de decir. Desnúdate ante ti, Claro. pero no del cuerpo. Desnúdate Sino realmente. del alma, claro, Y claro. entonces cuando empiezas a encontrar qué es a lo que dependes, por qué los patrones, por qué esto, y cuando seas consciente, realmente consciente, le vas a mandar el mensaje al subconsciente y Al al subconsciente, inconsciente claro. de que eso se debe de modificar. Y entonces tú modificas. Yo estoy seguro que es la atención. Si tú ahorita me estás poniendo atención, yo te puedo garantizar que si estás en el presente, puedes ponerme atención, el dolor se te va a ir, Claro. porque entonces tu atención ya no está en el dolor, tu atención Está en otra cosa, en claro. otra cosa. La cosa es mantenerse en esa frecuencia todo el tiempo. Entonces yo celebro que vayas a hacer este proyecto en Jocotitlán. Pues mira, Pon a eso vine a atención, Jocotitlán. Ponle atención a los alumnos que vas a tener, ponle atención a los proyectos que estás teniendo y como las viejitas que cuando ya no les duele el hombro o la pierna,
están hasta de malas porque les preguntas, ¿y por qué estás de Claro, malas? claro. Pues porque hoy no me duele la rodilla. Caray, se acostumbra tanto el ser humano a lo malo que hasta lo Exacto. reclama. Son tus amigos, son tus amigos. Pues mira, a eso vine a Jocotitlán, a buscar la paz y me he encontrado, te digo, hoy sí hay aquí una familia, me han acogido aquí, wow, como no tienes idea, como no tienes idea. O sea, Sí, la gente de ya Jocotitlán me hice es muy muchos amigos, mucha gente me ha ayudado en tiempos de crisis, de dolor, me han ayudado aquí y estoy encantado. Yo sé que este es mi lugar, espero que por mucho tiempo. Que así sea. Y pues nada, vamos a tener aquí muchos proyectos, espero que también contigo, con ustedes. Claro que sí, gracias. Y pues vamos a hacer, te digo, empezar ese cambio así en pequeñito para que lo hagamos más grande en un rato. ¿Algo que le quieres decir al público en general, a tus amigos en todo el mundo, a la gente de Jocotitlán? Pues nada, solamente agradecerles, como siempre, a todas las personas que se fueron de mi vida. Mil gracias por haberse ido. Y a todas las personas que vinieron y a las personas que se quedaron, 1,000,000 de gracias. Ustedes son los que valen la pena. Aquí sigo, estoy bien, sobreviviendo, viviendo con nuevos proyectos, con mucho amor como siempre. Saben que estoy enamorado del amor. Y como siempre, así como era en la Ciudad de México, en todos los países que he estado, mi casa, su casa, aquí este espacio es de ustedes siempre y los amo. Muchas gracias por ser parte de mi día a día. Y gracias a ti, Daniel. No, al contrario, el agradecido soy yo y amigos de Archivo Abierto, pues espero que les haya gustado este capítulo que siento que movió muchas fibras, también a mí me movió y de eso se trata, esta conexión que tenemos a través del lente y vengan aquí al estudio, vengan a aprender, aunque no sean de Joco, los que sean de aquí cerca, vénganse para acá, dense la oportunidad de encontrar un nuevo camino. Sí, y redes sociales, me encuentran Iñaki Garduño en todas las redes sociales, en Facebook, en TikTok, en Instagram, o ponen Iñaki Garduño, está la página iñakigarduño.com, las redes del estudio Penstigmata, y ahí pueden ver todo lo que hago, pueden ver la historia de mi vida. Trato de subir contenido todos los días, especialmente empecé a subir contenido para avisarle a toda mi familia, a todo el mundo, a todos juntos cómo iba el motivo de mi salud, y de repente empecé a ayudar a gente que ni sabía que ayudaba, sabes, que estaban en la misma situación y me decían gracias, porque hoy vi tu video y ya no me maté hoy, ¿no? O ya hoy pude salir de la cama y cosas así, de repente dije, wow, o sea, hay muchas personas que en algo tan simple para nosotros como un video de TikTok está su supervivencia, ¿sabes? Entonces, pues los acompaño a ver mi historia y encantado de ser su amigo y de enseñarles lo que pueda hacer, de pintar su piel, de retratarlos, de cocinarles, de lo que sea. Aquí siempre hay un espacio para ustedes. Vénganse a tatuar, un día yo me voy a tatuar, pero cuando no tenga cejas. Vénganse a tatuar, vénganse a modificar, pero primero modifiquen sus ideas. Sí. Modifiquen sus ideas. Yo les ayudo a modificar su cuerpo o todo lo demás, pero primero modifiquen sus ideas. Eso es lo más importante. Hasta pronto. Venga, Gracias. hasta luego.